Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de webinars del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Para quienes se conectan por primera vez, este es un espacio que hacemos todos los instructores y residentes del CESO para compartir el trabajo que llevamos en la escuela de residentes recién graduados y trabajos actuales. Me presento para quienes no me conocen, yo soy el doctor Alejandro Vargas, ortodoncista del CESO y docente e instructor del mismo hace más de 4 años. Tengo hoy el gusto de compartir este webinar con la doctora Paulina Martínez y vamos a dar inicio a ver este caso muy interesante que llevé a cabo con la doctora Dulce Umaña, graduada de la generación del año pasado. Entonces, pues vamos a dar inicio y bienvenidos. Espero que sea de mucho provecho y mucho aprendizaje esta sesión del día de hoy. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en este webinar junto con mi maestro, el doctor Alejandro Vargas, con quien estaré compartiendo esta noche un maravilloso caso de sustitución de canino en posición de incisivo lateral. Este caso fue manejado por la doctora Dulce Umaña durante su residencia en la maestría. El nombre de la paciente es María Montserrat Calzada Olvera, de sexo femenino, edad de inicio de tratamiento 16 años 5 meses, bajo la instrucción del doctor Alejandro Vargas, residente responsable la doctora Dulce Guadalupe Omaña, y hoy es presentado por mi persona. Al resumen del caso tenemos el motivo de consulta de la paciente, número 1 esqueletal, de crecimiento hiperdivergente, clase 3 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, 24, 34, 44, extraídos en un tratamiento previo, el órgano dental 12 con reabsorción radicular. Hábitos: presenta interposición lingual, una paciente pretratada, y en cuanto al tratamiento de este caso se realizó la exodoncia del órgano dental 12, alineación, nivelación, cierre de espacios, caracterización del órgano dental número 13, stripping, detallado y retención. Aparatología usada: se utilizaron brackets prescripción ROD 0.022 por 0.028, tubos bondeables en 6 y 7. La fecha de inicio de tratamiento fue el 9 de julio del 2021 y el final del tratamiento fue el 16 de agosto del 2022. En cuanto a la región inferior, circunferenciales con cinturón vestibular superior e inferior, y el tiempo de retención va desde el 16 de agosto del 2022 a la fecha. El tiempo de tratamiento activo fue de 1 año, 1 mes. En cuanto al análisis facial, tenemos una paciente mesofacial de crecimiento hiperdivergente. Podemos observar sus quintos faciales proporcionales. La línea media dental se encuentra desviada 2 milímetros a la izquierda. En cuanto a sus fotografías laterales, podemos observar una paciente con una retroquelia, tanto superior como inferior. Tenemos sus labios a -2, el superior, y a -1, el inferior. Estos datos tomados de la radiografía lateral de cráneo. Una paciente con sus tercio medio y superior. En cuanto a sus criterios cefalométricos, tenemos una paciente que es clase 1 esqueletal, de crecimiento hiperdivergente según eje Y, Gonion Nation Silla Nation. Tenemos su radiografía lateral de cráneo, donde podemos observar las inclinaciones supermal. De frente podemos observar que la línea media inferior se encuentra desviada a la izquierda, la presencia de un apiñamiento moderado, tanto en superior como en inferior, y un colapso maxilar. También podemos observar bilateral la presencia del órgano dental 12, que se encuentra palatinizado y con una pigmentación que nos lleva a pensar la presencia de una endodoncia. En cuanto a las formas de arco, tenemos la forma de arco superior triangular y la inferior oval.
Y en cuanto a su análisis de espacio, podemos observar que tenemos una necesidad de espacio en superior de menos 5.2 milímetros. Tenemos su radiografía panorámica con 29 dientes presentes con terceros molares en formación, el órgano dental 12 con reabsorción radicular y una radiopacidad compatible con endodoncia. También podemos observar las inclinaciones que presentan las raíces de esta paciente en las zonas de extracciones previas. Imágenes sacadas de la tomografía, donde podemos observar el tamaño del órgano dental 12, la reabsorción radicular, las inclinaciones dentales tanto de los incisivos superiores como inferiores y la presencia de los terceros molares. Los objetivos de este tratamiento fueron la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, corregir las formas de arco y la corrección de la mordida abierta anterior. Para esto se realizó exodoncias, alineación, nivelación y un bondeo estratégico. Se realizó la exodoncia del órgano dental 12, para la alineación y nivelación, consecuencia de arcos de Nitti 0.012, 0.014, 16, 18 y arcos de Cooper-Nitti 0.016 por 0.022. En cuanto al bondeo estratégico, se hizo con una diferenciación de alturas gingival en anteriores y oclusales en posteriores. Para la corrección de hábito lingual, mediante la reeducación de posición lingual con recordatorios linguales en antero inferior por posición baja de la lengua, para obtener la clase 1 canina bilateral, la clase 1 molar bilateral y la corrección de la línea media inferior, se hizo mediante el manejo de espacio y mecánica de elásticos. Se utilizaron cadenas intramaxilares, elásticos en clase 1, clase 2 y clase 3 cortos, de 3,16, 6,5 onzas, y elásticos de línea media 5,16, 6,5 onzas. Clase 3 derechas y clase 2 izquierdas. Para la corrección de overjet y overbite mediante retroinclinación del sector antero-inferior y antero-superior con stripping del sector antero-inferior y antero-superior. Para la máxima intercuspidación, para el lilismo radicular, oclusión funcional mediante el detallado, con arcos de Nitti superior e inferior 17 por 25, dobleces de segundo orden, extrusión de los órganos dentales 12 y 22, dobleces de tercer orden con torque positivo de corona del órgano dental 23 y torque negativo de corona del órgano dental 12. Elásticos en delta, 1/8, 4,5 onzas y también se realizó ajuste oclusal. Para la estabilidad post-tratamiento mediante la retención, se utilizó un retenedor fijo de 3 a 3 superior e inferior, circunferenciales superior e inferior con cinturón vestibular. En este caso vamos a tener unos antecedentes de la paciente, como se mencionó anteriormente. Las decisiones de lo que se iba a realizar en esta paciente, había que tomar en cuenta varios factores. Entonces, lo que se realizó en este caso fue la caracterización de un canino, de un incisivo lateral superior por canino. Entonces, se realizó una anamnesis profunda de la paciente. Y pues aquí el doctor Alejandro nos va a comentar un poquito de la historia que tuvo esta paciente, pues ella empezó con su tratamiento desde pequeñita. Entonces, todos estos antecedentes vienen desde los 8 años de la pacientita. Entonces, el doctor Alejandro nos va a dar aquí algunos parámetros. Muy bien, pues bueno, con la paciente, cuando recibimos el caso, la doctora Dulce y yo, pues era evidente por sus estudios que ya era una paciente que era pretratada, puesto que tenía extracciones de 3 premolares. Sin embargo, en el momento de hacer toda la parte de historia clínica, pues su mamá no refirió ninguna información acerca del tratamiento previo. Entonces, digamos que en ese sentido tuvimos que hacer todo nuestro diagnóstico basado en el estudio, cómo llega con nosotros a la escuela, porque no teníamos como mayor información. Ya vamos a ver cómo se fue dando el caso. Sin embargo, ahorita es muy importante poder hacer contexto y lo que sucede es lo siguiente. Resulta que ya cuando me tengo que adelantar un poquito para poder darles contexto, cuando ya se está finalizando el caso,
pues realmente lo que sucede es que la paciente, por haber sido tratada desde tan pequeña, y su mamá, pues ellas no tenían una expectativa muy alta de este nuevo tratamiento, puesto que pensaban que, que el tratamiento como tal iba a ser muy complejo y que pues estéticamente no se iban a obtener resultados satisfactorios. Ya cuando cuando ya se retira la aparatología, realmente la paciente tiene un cambio en su expresión y en todo, porque realmente era una paciente muy tímida, que no le gustaba sonreír, que realmente, obviamente ella tuvo más contacto con la doctora Dulce que conmigo, pero aún así era una paciente muy tímida, que respondía como estrictamente lo necesario, y al mostrarle su resultado, pues realmente fue un impacto muy impresionante. Tanto así que pues se puso a llorar, y pues toda esta parte me parece pues muy importante comentar, puesto que la mamá también se ve muy motivada al ver los resultados de este tratamiento. Y en este momento, o sea, ya finalizado el tratamiento con nosotros, es que la mamá le comparte a la doctora Dulce que mostrarnos los estudios de cuando Paulina nos va a hablar un poquito más de los hallazgos, pero es importante comentarles esta parte de la historia, porque al final es cómo nuestro trabajo no solamente pues influye directamente en la salud dental, sino también en esta parte social, y sobre todo pues ver esta reacción. Ellas ellos esperaban como que quedara, llamémoslo así, lo mejor posible, es decir, no pensaban que hubiera un resultado estético satisfactorio, como les mencionaba. Entonces, aquí cuando ya la mamá, pues, digamos, se motivó a podernos entregar todos estos estudios, que realmente como con uno que otro detalle que ya vamos a ver. Entonces, pues al final, en el momento ya de nosotros hacer la documentación de este caso, es que pudimos entender muchas cosas que para nosotros fueron incógnitas al inicio, por lo mismo de que no nos lo habían compartido por esa parte, pues, de las bajas expectativas. Entonces, ahorita ya los dejo para que continúe la doctora Paulina hablando de esta parte. Entonces aquí tenemos las fotografías que la mamá de la paciente pues pudo conseguir para el reporte del caso. Tenemos fotografías extraorales de la paciente, donde podemos observar la simetría facial que presenta la paciente. En su foto de sonrisa presenta una mordida abierta. Se puede observar a simple vista la interposición lingual, el hábito que presenta. Y en cuanto a las fotografías intraorales de frente, laterales derecha, izquierda, oclusal superior e inferior, observamos la mordida abierta, la presencia de rotaciones en los órganos dentales. En el órgano dental 11, mordida abierta, la interposición lingual, el colapso maxilar que presenta una arcada completamente triangular. Se encuentra la paciente al inicio de su tratamiento en una dentición mixta temprana. Aquí podemos observar en la radiografía panorámica cómo los dientes que todavía no han erupcionado se encuentran bloqueados por dientes supernumerarios. Un diente supernumerario está bloqueando la erupción del órgano dental 11. El órgano dental 13 se encuentra sobre el órgano dental 11, el 23 sobre el 22. Entonces tenemos un colapso maxilar, una falta de espacio increíble. Y los órganos dentales vienen completamente rotados. En esta radiografía oclusal se observa el mesodiente. Estas son fotografías de control a los 8 años, 7 meses. Todavía podemos observar asimetrías faciales, la mordida abierta, todavía no existe recambio dental, pero ya estamos observando la erupción de ciertos dientes que todavía no se encontraban en boca. Podemos ver cómo la erupción horizontal del órgano dental 11, el órgano dental 12 todavía no se encuentra. Otras fotografías de control a los 9 años todavía persiste la mordida abierta anterior y la presencia de las asimetrías
A esta edad es que se empieza a colocar aparatología fija, le realizan las extracciones del órgano dental 53, colocan aparatología fija, están aparentemente realizando cuplas para derrotar los dientes que se encuentran rotados, y en este registro, pues, en este tratamiento, determinan la extracción de 24, 34 y 44. Pero aquí tenemos un gran pero. Debido a la falta de espacio, hubiera sido óptimo la extracción del órgano dental 14, pero no se realiza esa extracción, entonces ese diente todavía se mantiene hasta el final de este tratamiento. Entonces, tenemos una toma de decisión mediante este diagnóstico. Sabiendo todo lo que le realizaron antes de que ella llegara a la doctora Dulce, pues hay que hacer una toma de decisión. Se utilizan los métodos diagnósticos. En esto valoramos el órgano dental 12 que se encuentra palatinizado. Habíamos observado también que cuenta con una raíz que está reabsorbida. Como podemos observar aquí en la tomografía, la proporción corona-raíz tiene una endodoncia. Tiene compromiso endodóntico, compromiso periodontal, y pues se toma la decisión de realizar la exodoncia de este órgano dental. Y para este tratamiento teníamos para elegir dos opciones. Una, cerrar el espacio ortodónticamente, o la otra era la sustitución protésica, que era colocar un implante. Entonces, había que tomar en cuenta varios factores. También hay que tomar en cuenta la edad de la paciente, que es un factor muy importante. Teníamos a una pacientita de 16 años más o menos. Entonces, en cuanto a la función, obviamente cerrando el espacio, pues con un diente propio, pues no había mayor problema, pero con la sustitución protésica, o sea, iba a tener obviamente mejor función y obvio estética. En cuanto a una solución definitiva, pues la edad de la paciente era óptima para poder realizar la extracción y cerrar los espacios, sustituir el lateral por el canino, pero si se quería realizar una sustitución protésica, había que había que esperar a que la paciente terminara su etapa de crecimiento y pues poder colocar el implante. Y en cuanto a la salud periodontal, obviamente es mejor un diente que es propio de la paciente que obviamente colocar un implante que obviamente va a dejar inflamación hasta que se recupere el tejido blando y se pueda colocar la corona definitiva, los provisionales. Entonces, estos factores había que irlos determinando para poder tomar las decisiones. Y en cuanto a la estabilidad, siempre que se sustituyen y se cierran espacios, la tendencia de que estos espacios se vuelvan a abrir es grande. Entonces, esto nos lleva a otro factor que sería la necesidad de retención. Cuando se cierran los espacios, obviamente una retención es obligatoria. Siempre va a ser obligatoria, pero cuando hay cierres de espacios es mucho más obligatoria. Y en cuanto a las condiciones económicas, el tratamiento de ortodoncia más un tratamiento estético va a ser más favorable para la paciente que realizar un tratamiento ortodóntico, que un tratamiento protésico y un tratamiento estético. Entonces, todos estos factores habían que analizarlos antes de tomar esta decisión. Y es por eso que se tomó la decisión de realizar la extracción y sustituir el órgano dental 12 por el órgano dental 13. Les voy a presentar un artículo de un caso clínico sobre caninos en posición de laterales, un resultado estético. En la clínica ortodóntica es frecuente encontrar casos con ausencias de los incisivos maxilares. Existen los más comunes, que van a ser las de los incisivos laterales por ausencia congénita, los casos de pérdida de incisivos centrales, que en estos suelen ser más por accidentes o por condiciones patológicas, y por el estado periodontal. A finales del siglo XX se enfatizó la importancia de la oclusión protegida por los caninos en los movimientos de lateralidad, es decir, la guía canina. Y la colocación de los caninos en posición de los laterales pues no estaba bien vista, no se consideraba una buena opción de tratamiento ya que hacía que se perdiera la guía canina. Entonces,
A partir de 1950 se empezó a hacer más común el cierre ortodóntico de los espacios, dejando caninos en posición de laterales. Y hoy es una de las principales recomendaciones clínicas para esta condición, obviamente siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. En esta paciente se realizó primero un bondeo superior y también el control del hábito. Se colocaron en la paciente el bracket del órgano dental 23 en el órgano dental 13, para que al momento de realizar el cierre de los espacios, el diente se moviera en masa, es decir, corona y raíz, y no se cerrara el espacio nada más por una inclinación de la corona. Entonces también se realizó un bondeo diferenciado, de canino a canino de 0.5 milímetros más gingival y en el sector posterior 0.5 milímetros más oclusal. Para el control del hábito se realizó al mismo tiempo que se realizó el bondeo superior, se colocaron recordatorios linguales en los órganos dentales 31, 41, 42 y 32 para corregir el hábito de interposición lingual. Estas son fotografías de progreso de la paciente a sus 7 meses de tratamiento, en el que podemos observar que ya las líneas medias se encuentran coincidentes, fotografías laterales, en donde podemos observar que existe una mejor intercuspiración. En este caso se utilizaron arcos de Copernitis 0.016 por 0.022. Y les voy a hablar acerca de este artículo, que es la caracterización de los alambres termoactivados para uso ortodóntico. En sus 7 meses de tratamiento, la paciente empezó a utilizar, se empezó a utilizar en la paciente arcos de Copernitis. Y se ha concluido que la temperatura de transición de los arcos de alambre de Copernitis ha tenido un efecto directo en la cantidad de movimiento del diente durante la alineación. Entonces, tipos de alambres de Copernitis. Los de tipo 1 que van a ser súper elásticos, que se van a activar a los 27 grados centígrados. Y las fuerzas que van a aplicar estos alambres van a ser semejantes a los alambres de NITI tradicionales. Estos se recomiendan en pacientes con alto umbral del dolor y con periodonto sano. Los de tipo 2 termoactivos se van a activar a los 35 grados centígrados. Este material va a generar fuerzas ligeras y se va a utilizar en pacientes con periodonto normal o levemente comprometido. Aquí tenemos fotografías de progreso de la paciente, donde ya observamos que se cerraron ya los espacios, el canino se encuentra ya en la posición del lateral. Se realizaron dobleces de extrusión para poder también cerrar la mordida. Empezaron a utilizar mecánica de elásticos. También se le dio torque positivo de corona al órgano dental 23 y torque negativo de corona al órgano dental 22. Fotografías a los 10 meses de tratamiento, podemos observar una mejora muy grande en la forma de arco, tanto superior como inferior, los dobleces de extrusión en los órganos dental 11 y 22, fotografías lateral izquierda, derecha y de frente. Tienen los tratamientos de ortodoncia en el bienestar psicológico de los pacientes. Como el doctor Alejandro nos mencionó al inicio, este paciente era una paciente muy tímida, muy retraída, que no hablaba, no sonreía. Entonces, toda esta información uno la recopila con la familia, con los padres o con la persona que los lleva a la consulta. Y también esto se va viendo al avance del tratamiento. Por lo general, estos pacientes empiezan súper tímidos, no hablan, no platican,
no sonríen, y a medida que el tratamiento va avanzando y ellos van viendo mejoría en sus dientes, pues obviamente tienen un cambio increíble. Son más, o sea, platican más, son más abiertos. Y entonces hay un estudio en el que determinan cómo impacta las deformidades dentofaciales en la vida social de las personas. Y entonces agarraron grupos de niños o de pacientes que tenían estas deformidades y pues habían niños a los que les ponían apodos, hacían burlas, les hacían bullying y pues obviamente esto afectaba mucho en su confianza. Entonces estos niños no tenían una interacción social buena, lo que los llevaba a depresión, a que se aislaran. Entonces este estudio analiza el impacto que tiene la ortodoncia sobre el bienestar psicológico de los pacientes y determina que a medida que los pacientes van avanzando en su tratamiento de ortodoncia y llegan a tener la sonrisa deseada o una simple mejoría en su sonrisa, pues obviamente cambian y tienen y su condición psicológica mejora muchísimo y la manera en la que ellos se abren al mundo cambia demasiado. En cuanto a las comparaciones de inicio, progreso y final, tenemos las fotografías de frente de la paciente en sonrisa, donde podemos observar al inicio la no coincidencia de sus líneas medias y en cuanto al progreso y final, la paciente termina con las líneas medias coincidentes. En sus fotografías laterales podemos observar la retroquelia de sus labios, pero evidentemente el perfil mejora muchísimo. Sus radiografías laterales, donde observamos obviamente que existe una retroinclinación de tanto los incisivos superiores como inferiores. Esto siempre se da por el cierre de los espacios, pero se encuentra en norma. Las radiografías panorámicas, aquí se agregó la radiografía que nos proporcionó la madre de la paciente del inicio de la paciente en su primer tratamiento de ortodoncia, en donde ella presentaba los órganos dentales en formación 17, 15, 14 y 13, 23, 24, 25, 27, 37, 35, 34, 44, 45, 47 en formación. Al inicio del tratamiento en el seso, la paciente se presenta con 29 dientes presentes con terceros molares en formación. Al progreso tenemos 24 dientes permanentes presentes y al final, pues 24 dientes permanentes. Se realizó la extracción de los terceros molares. Tenemos las comparaciones de las fotografías de frente, de inicio, progreso y final. Las líneas medias no coincidentes al inicio, al progreso coincidentes y al final coincidentes. Aquí les voy a presentar un morph de frente. Comparaciones de fotografías lateral derecha e izquierda, inicio, progreso y final, en donde se observa la presencia del órgano dental 12. Al progreso ya podemos observar que el canino ya tomó el lugar del órgano dental 12 y al final podemos ya observar que el canino se encuentra en posición del órgano dental 12, se realizó una meloplastía para poder caracterizarlo y pues estéticamente se ve bien. En sus fotografías oclusales superior e inferior, al inicio la presencia del órgano dental 12 con las pigmentaciones de la endodoncia, al progreso el canino ya en posición del órgano dental 12 y al final ya con sus retenedores. Una mejora evidente en las formas de arco, ya no existe la presencia del colapso maxilar. Un morph. En cuanto a las sobreimposiciones, sobreimposición
componente craneofacial, una paciente que ya no presentaba crecimientos, hablando de inicio y final, se puede ver el cambio en el perfil de tejidos blandos. Y en cuanto a maxilar y sínfisis, podemos observar la retroinclinación de los incisivos superiores e inferiores. Aquí tenemos las fotografías de los retenedores de la paciente. Se colocaron tanto los fijos superior e inferior de 3 a 3 y los retenedores circunferenciales, tanto superior como inferior, con cinturón vestibular. Estas son fotografías de la paciente de inicio, progreso y final en sonrisa. Obviamente una sonrisa mucho más natural, mucho más confiada de la paciente. Y esta es una fotografía artística que le tomó la doctora Dulce. Y esto es todo. Espero que haya sido de su agrado este webinar que hemos presentado con el doctor Alejandro y muchas gracias. Muy bien, pues agradecerles a todos su participación en este webinar. Pues ya como conclusión de este caso que acabamos de ver, pues podemos observar que si nosotros hacemos un correcto diagnóstico, podemos llegar a resultados satisfactorios y en muy poco tiempo. Este caso particularmente, pues para mí es un caso muy bonito, muy bien llevado. Recuerdo que cuando estuvimos haciendo la discusión del caso con la doctora Dulce, pues fue una paciente que le llegó su última guardia, entonces ella ya pasaba segundo año y pues yo le dije como, Dul, pues si quieres iniciarlo, porque pues no sé si lo logremos terminar, ¿no? Y me dice como, no, vamos a hacerle hasta donde yo pueda llegar, porque realmente cuando tenemos, digamos, que el caso se mostraba al inicio con cierta complejidad y pues iba a tener extracción y pues no sabíamos obviamente cuánto tiempo nos íbamos a poder llevar para poderlo solucionar, pero pues vemos como de manera satisfactoria en 13 meses conseguimos este bonito resultado. Aquí en esta diapositiva que vemos las fotografías de comparación de sonrisa, pues cambia totalmente la expresión del rostro de la paciente. Entonces, digamos que el punto de la conclusión que es el correcto diagnóstico, a pesar de que nosotros no teníamos toda la información clara y completa desde el inicio, por lo que les mencionaba, considero pues que fue una decisión acertada, pues su momento de hacer el cierre de ortodoncia. Realmente es una alternativa de tratamiento bien interesante en pacientes jóvenes. Por lo menos aquí en México, la incidencia de la agenesia del incisivo lateral, sea uni o bilateral, pues sí se presenta en un porcentaje importante. Entonces, en pacientes jóvenes es una gran alternativa, puesto que no tenemos que esperar a que termine su crecimiento para poder hacer ya una fase de implante y de corona, y también pues como darle como esa garantía al paciente que pues tiene sus propios dientes. Y esto pues es importante, y pues espero que hayan entendido y le hayan puesto como mucha atención, fue la parte del bondeo estratégico, en el sentido de haber colocado el bracket del órgano dental 23 en el 13. ¿Por qué? Porque en el cuadro de comparaciones entre sustitución protésica o cierre de espacios, pues el cierre de espacios va a tener una tendencia a reabrirse, pero esto muchas veces pasa porque en los tratamientos de ortodoncia, si no se contempla un movimiento completo en cuerpo, pues solamente se da una inclinación de la corona, lo cual hace que el porcentaje de recidua sea mayor. De hecho, si recordamos la radiografía panorámica inicial de cómo llega el seso, donde se ven las extracciones de los 24, 34 y 44, pues se ve la divergencia de las raíces. No hay espacios clínicamente
pero se ve la divergencia de las raíces y es porque en su primer tratamiento, digamos que el cierre fue solo a expensas de la inclinación de las coronas. Entonces también estuvimos trabajando en esa parte para poderle dar un paralelismo radicular adecuado que pudiera dar una estabilidad a largo plazo. Entonces, en este caso, que íbamos a hacer la sustitución del lateral por canino, pues no podíamos quedarnos atrás en ese sentido. Y si nos vamos, digamos, a la información que traen los brackets preajustados, pues los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, tienen esa información de que la raíz se vaya hacia distal. Entonces, si nosotros hacíamos el cierre con el bracket del órgano dental 13, pues íbamos a llevar aún más esa raíz hacia distal y no nos iba a convenir. Entonces, por eso se hace este cambio para poder transformar esa información del tip y poder llevar esa raíz hacia mesial y poder hacer un cierre en cuerpo. Como pudimos observar en la radiografía panorámica final, pues se ve un paralelismo completo y se ve totalmente vertical la raíz de este diente con el fin de poder dar una estabilidad a largo plazo. Además, esta estabilidad a largo plazo pues está apoyada también en el retenedor fijo y pues en los retenedores circunferenciales. Entonces, digamos que son estrategias que podrán parecer muy simples, pero que ya llevadas a la práctica, a la clínica, pues dan resultados bastante importantes y en este caso pues no solamente funcional sino en la parte estética. Entonces, y ese impacto que nosotros podemos generar en los pacientes, específicamente hablando de este caso, esa motivación que se le dio al final a la paciente y a su mamá, que pues, o sea, ellas siempre fueron como muy receptivas. Normalmente cuando uno a un paciente le dice que debe extraerse un diente y sobre todo una pieza anterior, pues al inicio pues no pueden tomar como pues que es extraño o que está mal. Siempre fueron muy colaborativas, pero como les comentaba hace unos minutos, pues las expectativas no eran altas. Entonces, eso también es muy bonito de nuestra parte, generar estos resultados y pues bueno, aquí vemos finalmente 13 meses después de tratamiento, un tiempo bastante bueno. Podemos observar esto, la paciente sigue yendo al CESO a sus consultas de retención, muy motivada, muy contenta, entonces pues esto también hace que nuestro trabajo pues valga mucho la pena. Entonces, pues eso ya como conclusiones. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Por favor, les pido que nos sigan a todos en las redes sociales del CESO, nuestras redes profesionales, ya que constantemente estamos aquí publicando el trabajo de los residentes, casos que llevan conmigo, casos que llevan con los demás instructores. Esta serie de webinars normalmente las estamos haciendo todos los lunes a estas horas, donde vamos a abordar diferentes temas, casos clínicos. Entonces, todos siempre muy bienvenidos a compartir este espacio que hacemos y que dedicamos porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta mucho la ortodoncia, el impacto que tiene, como les decía, no solamente en la salud dental, sino toda la parte social que tiene los resultados de estos tratamientos. Y pues muchas gracias nuevamente por participar. Y bueno, pues quedamos muy atentos a comentarios, dudas a través de Instagram, nos pueden contactar, es como la manera como más sencilla de hacerlo. Muchas gracias.